bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Vamos a seguir hablando sobre Argentina, sobre los desafíos que tiene Javier Milei, nuevo presidente electo de Argentina. ¿Cuáles son las modificaciones y a qué se atiene en el Congreso argentino? Hay muchos miembros nuevos, muchos miembros que se quedan. Vamos a tocar este tema, hasta qué punto Milei, por ejemplo, puede aprobar un paquete de leyes, es decir, que su partidario junto con los aliados puedan lograr una mayoría para que se aprueben las leyes que van a ser, según el discurso, ampliamente radical, porque se va a cambiar lo que hay que no funciona, que está fracasado. Para hablar sobre este tema tenemos un invitado muy especial que ha estado acá en Sin Filtros en otras oportunidades. Antes de darle la bienvenida, quiero saludar a toda la gente que hasta ahora se une a nuestras diversas plataformas. Un saludo especial a todos nuestros amigos de Distrito TV, al igual que los miembros de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política, Realidades Sin Filtros, y nuestro canal de YouTube y de Rumble. Bienvenidos todos y bienvenidos nuestras llaves azules. Bienvenido Enzo Di Fabio. Enzo es experto en análisis político, nos va a explicar, porque trabaja en el Congreso, cómo está la realidad para hacerle frente a los cambios que propone Milei. Maybor, ¿cómo estás? Un gusto nuevamente y un placer poder conversar contigo y estar con tu vasta audiencia. Bueno, la verdad que después del resultado positivo que ha tenido la elección presidencial que lleva a Javier Milei a la presidencia y que la pone a Victoria Villarroel en la presidencia del Senado, no hay la algarabía, el gran trabajo que se ha hecho durante ya 3 años, porque no es más, son menos de 3 años lo que se ha demorado esta fuerza política en instalarse. Por eso ha sido una gran epopeya y por eso también ha mostrado sus debilidades, que son naturales. Eso no quita de analizar y de diagnosticar con precisión cuál es la realidad de la Libertad Avanza en el Congreso. Y la verdad es que arranca en un escenario de enorme debilidad, mucha mayor debilidad que la que tuvo al inicio de su gobierno Mauricio Macri y la gestión de Cambiemos. Tal es así que el bloque de la Libertad Avanza va a contar con casi, al día de hoy, con 37, 38 diputados, que seguramente se va a convertir en los próximos días, se irá a 40, y que después coordinará en una Cámara de Diputados de 257, digo, para que tomemos bien las dimensiones. 40 diputados propios, más la articulación que haya con el PRO de Mauricio Macri, con los diputados que le responden, porque ya de hecho se produce una atomización de la gran bancada de Juntos por el Cambio, donde por un lado irán los radicales, por otro lado irán los radicales de Evolución, que son en la línea más de izquierda, más socialdemócrata, luego los radicales que responden a los gobernadores de la provincia, que tuvieron una neutralidad amigable con Milei en este balotaje. Y después lo que va a suceder también en cómo se pueda atomizar el bloque del peronismo, donde los diputados de los gobernadores, es decir, de quienes tienen responsabilidad de gobierno, claramente van a tener una necesidad de articulación positiva, negociando ley por ley con la bancada de Javier Milei. Resumen, en la Cámara de Diputados, Milei va a contar con una ostensible debilidad, pero que por la muñeca que tiene quien va a ser el ministro del Interior, Guillermo Francos, y su articulación con el apoyo de Mauricio Macri y con su articulación con los gobernadores, puede llegar con mucho esfuerzo, pero puede llegar a una situación de equilibrio. Más débil es todavía la situación en el Senado, donde de 72 senadores, la Libertad Avanza, que es la primera elección donde compite para llenar, va a tener 7 senadores, además de la presidencia de la Cámara, donde ahí justamente las alianzas van a ser muy, pero muy necesarias. O sea, y se va a repetir el mismo esquema de diputados, de cómo la gestión de Villarroel tratando el funcionamiento del Senado va a depender de los arreglos que haga Guillermo Francos a través del Ministerio del Interior con los gobernadores y del apoyo de Macri
con la bancada del PRO, que perdió varios senadores en esta elección, para poder tener funcionamiento. Pero la verdad, llega con un nivel y un índice histórico en cuanto a los números muy bajos de diputados y senadores propios que va a tener Milei para su ambición y para las distintas reformas que quiere llevar adelante. Enzo, nosotros hemos observado las calles de Buenos Aires y en las calles de Buenos Aires hay ese ambiente festivo, por un lado, porque los jóvenes quieren un cambio, porque buena parte de la población quiere un cambio, pero también hay enquistados esos grupos que forman parte del kirchnerismo y que son capaces de ejercer violencia, fuerza, desorden para imponer su narrativa, pero también para generar ingobernabilidad ante esta nueva propuesta. Ya hemos escuchado, hemos visto qué es lo que se está moviendo y te pregunto hasta qué punto puede haber éxito con esos movimientos que van contra el sistema cada vez que se produce un cambio o se plantea que puede haber un cambio. Bien, lo primero que hay que decir es que por la naturaleza ideológica revolucionaria y por su apetencia de presupuesto para contener a sus bases a base de disciplinamiento populista y pobrismo, todos los movimientos sociales, los partidos políticos de izquierda, sobre todo el troquismo, van a estar en la vereda del frente desde el día número 1. Así Milei intente o no intente cualquier tipo de reforma social. A eso hay que sumarlo, como vos bien deslizabas en tu pregunta, la fuerza movilizadora de las organizaciones que juegan con el kirchnerismo, que son organizaciones de izquierda revolucionaria, pero no de conducción troquista, sino que responden a cuadros dirigentes vinculados al kirchnerismo, incluso algunos con representación parlamentaria en la Cámara Baja, etcétera. Que ellos van a estar en la resistencia también desde el primer día. Y por lo tanto, repito, sea ambicioso o sea frontal a la hora de plantear una agenda parlamentaria de reforma previsional, de reforma tributaria que quiera hacer Milei, ya los va a tener enfrente. Si además Milei al principio intenta encima del marco de la coyuntura económica tan complicada que tenemos, va a tener la calle complicada. Pero lo que sí hay que decir, y esto es muy positivo, y es parte del escenario donde le va a tocar operar políticamente a la gestión de Javier Milei, es que ha cambiado en principio el perfil, vamos a ver si cumple con las expectativas, pero todo indicaría que sí, que ha cambiado quien detenta el poder en la ciudad autónoma de Buenos Aires. El jefe porteño ahora deja de ser Horacio Rodríguez Larreta, un dirigente que viene del peronismo, un dirigente absolutamente socialdemócrata, que por una cuestión de cobardía política y de permanente intento de cooptación de los movimientos sociales, dejó a la merced de los movimientos sociales, de los grupos revolucionarios y delincuentes comunes la calle, especialmente expresado en la imposibilidad que tiene el ciudadano porteño de cruzar una avenida neurálgica, que es la avenida 9 de Julio, se la dejó a los piqueteros. Bueno, esto que es la 9 de Julio, gracias a esa inacción de Rodríguez Larreta, se ha convertido en gran parte en la expresión simbólica del brazo revolucionario de las organizaciones piqueteras de izquierda y sindicales, y en un retroceso del Estado, una suerte de Estado fallido a nivel micro, a nivel ciudad autónoma de Buenos Aires, pero que tiene impacto nacional por el sistema unitario argentino y por la centralidad que tiene Buenos Aires. Bueno, eso pareciera ser que va a encontrar Milei un aliado en Jorge Macri, en el primo del expresidente, que viene en principio con otra orientación ideológica, con otra agenda para imponer orden, porque el presidente en definitiva tiene su sede en la capital federal, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde tiene jurisdicción la policía de la ciudad y que es la que puede poner ese orden que va a ser, que si se intenta aplicar va a ser disciplinador y va a ser de un enorme mensaje a todas las organizaciones
sociales, sindicales, de izquierda, delincuentes varias que cooperan y articulan a nivel internacional con el Foro de San Pablo y el Grupo de Puebla, van a darle, si realmente articulan bien Jorge Macri y Milei, yo creo que ahí va a tener un gran aliado para apoyarse frente a los intentos de desestabilización que va a padecer de la izquierda tradicional y del kirchnerismo. Enzo, ¿qué encuentra el señor Javier Milei cuando llegue a la Casa Rosada? Bueno, encuentra una inflación de más del 140%, encuentra un banco central casi sin reservas netas, o sea, hay problemas altísimos de las empresas para conseguir la autorización de compra de dólares para la consecución de insumos. Se va a encontrar con un nivel altísimo de ¿cómo decirlo?, de asimetría en el tipo de cambio, con lo cual se va a encontrar con una necesidad de blanqueo de devaluación, con un déficit fiscal tremendamente alto, producto de las ambiciones presidenciales de Massa, que aumentó todo tipo de planes sociales, haciendo crecer el gasto público. Con lo cual claramente se va a encontrar con una situación muy complicada en términos económicos. Y te estoy hablando y estoy siendo así de genérico porque claramente, además, no estoy mencionando los vencimientos de deuda que tiene, principalmente el rollover que tiene con el Fondo Monetario Internacional, tiene que terminar tenemos las ataduras de que este gobierno y sobre todo la gestión de Massa generó con China respecto del swap, con lo cual tiene una situación muy, pero muy complicada. La más importante es la vinculada al gasto público, cuya consecuencia más sensible es la inflación, pero los vencimientos de deuda y el reajuste, bueno, no mencioné tampoco todo el reajuste tarifario que hay que hacer, más el problema con el tipo de cambio, le van a generar a Milei o sea, no va a gozar de un veranito en absoluto porque va a tener una situación muy complicada. Y otro aspecto, aparte de los dientes que se va a conseguir de China y de otros socios estratégicos del kirchnerismo, como por ejemplo Brasil, que la declaración de Lula da Silva deja mucho que desear. Pero también está el tema del equipo que va a acompañar a Milei. Uno de los grandes problemas que tuvo, por ejemplo, el expresidente Donald Trump, un outsider que está ocupando la presidencia y que ganó también de manera sorpresiva, es que cuando son outsiders y no tienen un estamento político que los ayude a manejar todas las reformas que quieren hacer, pues hay lo que se llaman traidores en el equipo. ¿Tú crees que Milei a estas alturas tiene un equipo consolidado al menos para entrar allí a empezar a hacer las reformas? ¿O es que tiene que establecer un gobierno de coalición tomando en cuenta la descripción que has hecho de cómo se encuentra el Estado argentino y a qué desafíos tiene que enfrentarse? Por ello, pues uno habla de emergencia, ¿no? Bueno, pregunta por demás interesante y por demás actual, porque si la situación es muy distinta para responderte lo que podía suceder hace un mes y medio antes de la primera vuelta. Y es claramente, como todo outsider, las posibilidades de contar con un equipo con volumen político son prácticamente nulas. No es que no tenga jugadores valiosos, pero para el nivel de la demanda que se necesita, por el nivel de decisión política al cual se va a someter Javier Milei desde la Casa Rosada, claramente que ese nivel de cuadros políticos propios no los tiene. Si uno mira la presidencia, si compara, ¿no? Por orientación ideológica, la presidencia de Carlos Saúl Menem, encontramos que tenía personajes de la talla de Alberto Cohen, y acá vemos que lo de Milei está muy circunscrito a un ambiente familiar casi. Y entonces, en ese sentido, quizás hoy el que más sobrevuela como hombre con muñeca política
es Guillermo Francos, anunciado ministro del Interior, pero claramente que para la presidencia de la Nación eso no alcanza y ya se arranca con una desventaja. Pero también hay que decir que producto del acuerdo post primera vuelta y pensando en la potencialidad que efectivamente tuvo Milei en el balotaje, con el acuerdo como le han llamado ahora, el acuerdo de Acasuso, esa reunión después del 23 de octubre entre Mauricio Macri y Milei, de la cual participó obviamente también Patricia Bullrich, va a haber un aporte de cuadros políticos o por lo menos dirigentes con experiencia de gestión, que en algunos casos puede ser cuestionable, pero que nadie puede negarles el valor de la experiencia en una coalición política donde justamente su primer pasivo es la inexperiencia en la gestión del Estado. Bueno, el aporte de algunos cuadros políticos de parte que le acerca a Macri a Milei va a hacer que pueda ir supliendo esa falta de natural de cuadros por ser una fuerza nueva. Y esa fuerza nueva también tiene que hacerle frente a otra cosa, y es que hoy uno de los anuncios que se ha hecho es que Milei quiere privatizar, y eso se hace en el sentido figurativo, a los medios de comunicación, en el sentido de que tiene previsto eliminar todas esas subvenciones que hay, los medios que se transforman en máquinas de propaganda del kirchnerismo. ¿Qué crees tú que va a tener, al menos si se toma esa medida, como consecuencia para el mismo gobierno? Hay que recordar que todo gobierno requiere un cierto margen o balance en materia de opinión pública. En el caso de Argentina, lo que más hemos notado es una prensa adversa que desprecia la figura de Javier Milei y lo que él está proponiendo. Entonces, ¿hasta qué punto puede haber eso? ¿O va a haber una guerra mediática con el ánimo de enterrar cualquier cosa que Milei proponga? Bueno, eso lo vamos a ver en parte. Calculo que el gobierno de Milei interpreta que no se pueden mantener todos los frentes abiertos. O sea, si se va a ir, si uno de los objetivos es quitarle la pauta a los medios tradicionales y al mismo tiempo privatizar los medios públicos, yo creo que la estrategia ahí puede ser perjudicial porque mantiene varios frentes abiertos. Yo me imagino que ahí sí va a haber una suerte de gradualismo a la hora de dosificar los esfuerzos para tratar el tema mediático. Sin duda que la propuesta de Milei es absolutamente saludable para el país, para el sistema democrático, para terminar con los sistemas de propaganda y en definitiva hacer de los medios de comunicación tradicional agencias de sicariato propagandístico. En ese sentido, claramente que ¿cuáles van a ser las consecuencias de privatizar los medios públicos? Bueno, enfrentamiento sindical, aparte encima, generalmente los gremios o sindicatos que representan el mundo de los medios tienen que ver con la izquierda, no con una izquierda troquista, pero sí con una izquierda clásica, con lo cual eso ya va a despertar conflicto. Que va a tener consecuencias mediáticas, pero si Javier Milei sabe sentarse con la firmeza de sus posiciones, no va a tener problemas. Va a tener que juntar los números en el Congreso, donde a priori no lo va a tener fácil. Y después no tiene que ver con tu pregunta directamente, pero sí indirectamente, bueno, cómo va a retirarle los fondos de pauta a los medios tradicionales. Y acá es donde yo veo menos problema, salvo que quiera abrir el frente en simultáneo, porque a los medios tradicionales ya los tuvo en contra. Ya los enfrentó y demostró que con un casi 12%, está bien que en un balotaje los votos que se obtienen a diferencia de la primera vuelta son prestados, pero el respaldo popular, pese a una campaña del miedo y de desprestigio tan fuerte, y con la hostilidad de los medios de comunicación, y aún así se sobrepuso, yo creo que eso hoy le da a Milei el temple necesario, le debería dar el temple necesario para poder irles quitando, repito, a estas agencias de sicariato propagandístico, quitarles los fondos públicos y empezar a acomodarlos. Pero
creo que va a tener que ser prudente a la hora de establecer, como decía Carl Schmitt, la distinción de amigo-enemigo en el tema de los medios de comunicación. Hay un anuncio también que ha generado mucha simpatía en la comunidad judía, y es que Milei ha decidido ir a Nueva York para saludar una de las tumbas que también tiene una representación de carácter simbólico, porque allí van todos los presidentes, incluso el primer ministro Bibi Netanyahu, para hacer de allí como una bendición inicial para su presidencia. Igualmente ha anunciado que se va a Israel. ¿Qué piensan ustedes sobre esto? Porque hay un acercamiento y se nota que lo va a haber con los países de Occidente que luchan por los ideales que está proponiendo Milei. Bueno, ha anunciado entonces, lo que estás comentando es un anuncio que se sospechaba, pero que fue uno de los primeros anuncios ya del presidente electo, Milei, es sus primeros viajes son a Estados Unidos e Israel. Eso ya marca el posicionamiento geopolítico que va a tener la gestión de la Libertad Avanza. En ese sentido, su cercanía con el judaísmo, incluso a nivel muy personal, por el estudio de la Torá que le ha emprendido con un rabino de acá de la ciudad de Buenos Aires, es muy fuerte, y con sus vínculos tan aceitados que tiene con la colectividad judía, a tal punto que ha sostenido en campaña y fuera de campaña su intención de trasladar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén, que es una decisión resistida en ámbitos diplomáticos, no necesariamente ideologizados, pero que puede llegar a tener algún eco, dado que hay actualmente una movida regional, como sucede, por ejemplo, con Paraguay. El presidente Sandy Peña había hecho el anuncio también a los días de asumir como presidente del Paraguay. Entonces, yo creo que en ese sentido podemos llegar a tener novedades, algún tipo de novedad, y lo vamos a definir bien, ver cuando esté definido el embajador para el Estado que representa a Argentina ante el Estado de Israel. Pero yendo a la pregunta, claramente hay una decisión política de estrechar lazos con la comunidad judía y con el Estado de Israel. Eh, y ese viaje que va a hacer Milei a New York tiene que ver con eso. Pero sí, se vienen, en este sentido, en la relación Argentina-Israel, se viene una sintonía fina que no cabe la menor duda que va a ser, se va a dar desde el primer momento. No puedo decir lo mismo, no me atrevo hoy a decir lo mismo de la sintonía fina que pueda haber entre Argentina y los Estados Unidos con la actual administración demócrata de Joe Biden. No porque carezca de pragmatismo el Departamento de Estado, sino porque ya el departamento, sino porque esta gestión en particular de Biden ha sido especialmente hostil con dirigentes políticos e institucionales que no se acomodan a la agenda globalista y progresista que llevan. O sea, la hostilidad que han tenido con el Partido Colorado en Paraguay, la que tuvieron con Bolsonaro en Brasil, nos da para pensar que, no que va a demandar un trabajo importante de la diplomacia argentina para lograr un entendimiento con el Departamento de Estado, que claramente es mucho más simple que se puede alcanzar con el Estado de Israel. Pero no descarto que se alcance, pero creo que va a ser mucho más trabajoso desde el punto de vista de quienes encabecen la política exterior de Argentina. Lo que sí no cabe la menor duda que ante una eventual presidencia republicana, y si es de Donald Trump, las relaciones van a ser más que aceitadas. Así es, un chiste ya que se está generando en una buena parte de los lugares donde se discute la política, y es esa frase que dio el expresidente Donald Trump ayer: haz Argentina nuevamente grande. ¿Cómo lo recibieron ustedes? No, muy bien, muy bien. De hecho, fíjate vos, Meibor, que cómo cambió dos cosas sobre eso. Cómo cambió la estética escenográfica del presidente electo Milei, parecía la Casa Blanca,
literal, con el fondo, con el atril, con las inscripciones, toda la estética que se usó, el contenido moral del discurso de Milei, del discurso que da como presidente electo, no el que cuando sale a la calle a hablar con sus militantes, que tampoco desentonó tanto, pero sí fue mucho más marcado en ese primer discurso. Y por último, su cierre, pidiendo que Dios bendiga a la Argentina, con lo cual ya hay no una mimetización, pero sí claramente hay un espejo en el cual el presidente electo desea mirarse, donde pareciera ser, y es muy saludable que empiece a sacarse todo el cotillón libertario que es parte identificatoria de él, pero que ahora está en otro rol y que en ese sentido pareciera que va en esa dirección, con lo cual fue más que positivo. Muy positivo, se ha tomado desde los sectores conservadores de América Latina. Para finalizar esta conversación, Enzo, tenemos un reto desde el punto de vista educativo y cultural. Vienen cambios importantes y tristemente en una buena parte de los centros de estudio, no solamente en Argentina, sino a nivel de América Latina y Estados Unidos, se empuja una posición que va contraria a los intereses, la cultura y la historia de cada uno de los países. ¿Crees que Milei va a ejercer un cambio importante en lo que son los pensum de estudios en Argentina? ¿Este movimiento conservador puede avanzar en el área de la cultura y la intelectualidad de tu país? Creo que ese cambio va a ser muy lento, pero va a ser muy lento primero y principalmente por el diseño institucional de Argentina, porque por ejemplo, la educación Argentina tiene un sistema federal de gobierno, con lo cual las provincias que son anteriores al Estado Nacional, por la Constitución se le reconocen determinadas competencias. Una de las competencias que se le reconoce es el de la educación, el de la regulación de la educación pública y de la educación de gestión privada. Entonces, en ese sentido, todo lo que pueda decidir Milei a nivel de Ministerio de Educación tiene que pasar después por la aplicación o la ejecución de las provincias. Entonces, eso ya hace, el esquema federal pone una limitación. Ahora, eso no quiere decir que no genere un cambio o que sea muy difícil un cambio, no. Lo que quiere decir es que es más complejo en la ejecución. Pero el cambio ya lo inició Javier Milei con la discusión de la agenda política, por ejemplo, con la imposición de la ideología de género en la educación, con el cuestionamiento al sistema de financiamiento público, planteando la alternativa de los vouchers educativos, y si bien ha sido sumamente resistido por lo peor de la prensa y del progresismo y de la casta política, pero lo cierto es que el debate ya lo generó. Entonces, eso va para reformas de segunda y tercera generación. Ahora, en cuestiones que tienen que ver con la ideologización de la educación y de la cultura, el trabajo y el desafío que tiene Milei por delante es muy interesante y no tiene más que plantearlo desde la nación y desde los distintos lugares. Por ejemplo, planteando y anticipándose al debate por la legalización de la marihuana a través de una buena campaña de prevención desde el Cedronar. Entonces, tiene los organismos y la agenda ya planteada para seguir profundizándola, aunque va a ser mucho más complejo por el sistema federal. Pero en ese sentido, esperamos, y esto uno lo tiene que mirar con atención, esperamos que la incorporación de los cuadros políticos que vienen del macrismo no sean un estorbo para la agenda conservadora que se ha animado a plantear tanto Milei como Victoria Villarroel. Así es. Bueno, Enzo, hemos llegado al final de esta emisión, pero quiero agradecerte e invitarte nuevamente para que sigamos analizando el panorama argentino que luce halagador y que luce como un reto para todos aquellos que están en defensa de las libertades y la democracia. Así es una alegría muy grande, pero el reto es muy fuerte, pero siempre con la conciencia
de que el poder no admite vacíos y si uno es ejercido con la inteligencia y con la tenacidad que corresponde, el fracaso está a la vuelta. Confiamos en que esta vez el enemigo que tenemos enfrente y las circunstancias que han permitido esta epopeya puedan darle mayor prosperidad a Argentina. Mil gracias, Enzo. Un placer, Maybor, que estés muy bien. Quiero agradecerles a todos aquellos que están participando en estos momentos en el Superchat. Mil gracias por todas esas opiniones, por sus comentarios y por la participación. Es importante que si ustedes no se han suscrito a nuestro canal, lo hagan y nos activen las campanitas, las dos campanitas que hay. Una campanita para las notificaciones, una campanita si ustedes quieren formar parte de nuestro grupo de patrocinantes a través del canal YouTube, pero también a través de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política Realidades sin filtros. Nos vemos en la próxima emisión y nos despedimos con el mensaje de la RAC, porque recuerden que juntos salvamos vida. Adelante. Imagina que estás completamente solo e indefenso y que tienes que sobrevivir en las calles de uno de los países más violentos del mundo. Imagina que no puedes hablar, que tienes 4 días sin comer, que tienes sed y no encuentras agua, que te golpean mientras intentas dormir y que eres invisible para quien puede ayudarte. Ahora sabes lo que siente un animal abandonado. La Red de Apoyo Canino trabaja desde hace 15 años para cambiar esta realidad. Gracias a sus programas, miles tienen hoy una familia. La calle no es hogar. Conócenos, síguenos, únete a la RAC. Juntos salvamos vidas.